Madre mía, gente. No os vais a creer lo que está pasando con Kerem y Hande. Sí, los protagonistas de esa novela que nos traía de cabeza, ahora en los juzgados. Pero ojo, no os penséis que es por un lío de faldas o algo así. Aquí hay gato encerrado, y os voy a contar el salseo completo. La cosa es que salió la noticia, ¿verdad? Que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban metidos en un juicio. Al principio, claro, todos pensamos, ¿pero qué ha pasado? ¿Se han peleado por el divorcio por un tema de la serie? Pues no. La cosa va mucho más allá. El motivo oficial es un tema de supuestas deudas. Al parecer, hay un dinero que Kerem le debería a Hande. Vaya tela. Pero para ser honestos, esto no me cuadra del todo. Conocemos a Kerem, es un tipo que parece tener las cosas bajo control, y Hande igual, una profesional. ¿Una deuda de dinero entre ellos? Dudo mucho que sea solo eso. Lo que yo creo que está pasando es que esto es la punta del iceberg. A ver, ellos tuvieron una relación supermediática, ¿recordáis? Estuvieron juntos, se dejaron, se rumoreó que volvieron en una montaña rusa. Y claro, las portadas se los comían vivos. Muchos dicen que esto del juicio es una estrategia para volver a estar en boca de todos. Que necesitan generar polémica para relanzar sus carreras, que quizás tienen algún proyecto juntos que está a punto de salir y esto es puro marketing. Y yo, la verdad, no descarto esa posibilidad. Pensadlo bien, en cuanto salta la noticia del juicio, todo el mundo empieza a hablar de ellos de nuevo. Las redes sociales echan humo, las webs de noticias se llenan de titulares. Es una manera muy efectiva de mantenerse en el candelero. Además, si nos ponemos a pensar en su dinámica, siempre han sido una pareja que genera mucha expectación. Cuando estaban juntos, cada foto, cada comentario era un bombazo. Y cuando terminaron, igual. Siempre hay rumores, siempre hay especulaciones. Así que esta movida del juicio, aunque sea por dinero, huele a mucho más. ¿Y si la deuda es real, pero el motivo es otro? Quizás Kerem le prestó dinero a Hande para un proyecto, o al revés, y ahora la cosa se ha complicado. O peor aún, ¿y si se trata de algún tema relacionado con las exclusivas, con las fotos que les sacaban, con los contratos que firmaron mientras estaban juntos? A veces, cuando las cosas terminan mal, salen a la luz trapos sucios, ¿no creéis? Y en el mundo de la farándula, todo se magnifica. Lo que sí me parece curioso es que si realmente hubiera un conflicto tan grave, ¿por qué esperar tanto tiempo para hacerlo público? Parece como si estuvieran dosificando la información. Primero la noticia, luego los detalles que no dicen nada, y poco a poco irán soltando más para mantenernos enganchados. Yo sospecho que esto es un juego. Un juego muy bien orquestado. Quizás quieren demostrar que a pesar de los problemas, siguen siendo profesionales, que nada los va a detener. O quizás, y esto es lo que más me intriga, están intentando limpiar su imagen de alguna manera. Tal vez hay un malentendido detrás de todo esto, o una presión externa que los ha llevado a esta situación. Imaginaros, uno se pone en su piel. Estar bajo el foco de la prensa todo el tiempo, cada movimiento analizado, cada palabra juzgada. Si además tienes problemas personales o económicos, se te hace una bola de nieve. Y si eres una figura pública, las soluciones a veces pasan por hacer público el problema, para que parezca que se están esforzando en resolverlo. Yo creo que hay algo más, algo que no nos están contando. No me creo que Kerem y Hande se vayan a la guerra por una simple deuda de dinero así, de la nada. Tiene que haber una historia detrás, un motivo oculto que los está uniendo en este litigio, aunque sea de forma forzada. ¿Y qué pasará ahora? ¿Veremos un juicio público con testigos y todo? ¿O será algo más privado, que terminará con un acuerdo y un comunicado de prensa? Yo sinceramente estoy deseando que salga a la luz la verdad, por mucho salseo que haya. Ahora os pregunto a vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que es solo una estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás de este juicio entre Kerem y Hande?